¡Bienvenidos! Estamos en Banja Luka, la segunda ciudad más grande de Bosnia y Herzegovina. Capital de la República Srpska, de la parte serbia del país. Y vinimos porque tenemos dos shows con Kuće Tango y además ayer estuvimos grabando algunas canciones acá a orillas del río Vrba, algo así. Así que les vamos a dejar el link acá para que aquellos que quieran escuchar nuestra música. Pero bueno, ya que estamos también vamos a recorrer la ciudad a ver qué nos encontramos. Así que bueno, bienvenidos a Banja Luka. Comenzamos el día entonces con la fortaleza, que es aquella que está detrás mío, y es el edificio más antiguo de la ciudad, y realmente antiguo porque acá se encontraron restos de civilizaciones ya desde el 50.000 a.C. No solo fueron estas civilizaciones que se encontraban durante la época del Paleolítico, sino que durante toda la historia hasta la actualidad, esta fortaleza o este terreno en realidad donde luego se construyó la fortaleza pasó en manos de muchas personas y diferentes civilizaciones. Por acá pasaron los ilíricos, los romanos, los eslavos, y cuando vinieron los turcos esta fortaleza y esta ciudad realmente cobró importancia. Esto sería a finales del siglo XV. Hoy día la fortaleza ya no tiene esta función defensiva, pero sí cumple otra función que es de entretenimiento para la gente. Tiene entrada gratuita y adentro hay un parque muy lindo, todo verde, con algunos juegos para niños, y además tenés unas vistas muy lindas de todo el río. Además adentro hay un museo y también un restaurante que nos han dicho que es uno de los mejores de la ciudad. Justo enfrente a la entrada principal de la fortaleza nos encontramos con un monumento que llama la atención. Tiene una imagen de una chica y hay como unas velas derretidas. Este monumento se construyó en honor a Safikada, que era una chica de Banja Luka que tenía un amor, dicen que tenía un amor prohibido con un soldado austrohúngaro. Lo que sucedió es que su amor se murió durante la guerra y ella, triste, obviamente por este motivo, lo que decidió hacer fue acercarse a donde disparaban los cañones para dar la bienvenida al mediodía, y ni bien encendieron el fuego de uno de los cañones, ella se abrazó al cañón y dijo, en honor a su amado, dijo: yo te seré siempre fiel. Dicho esto, el cañón obviamente explotó, disparó su bala y ella murió en el instante. Dicen que el cuerpo de ella permaneció aquí, digamos, está enterrado en este monumento, y es por eso que la gente hoy día viene y enciende velas en honor a estos amores que durarán por siempre. Bueno, como había dicho Gus, nosotros vinimos principalmente porque tenemos dos shows con Kuće Tango, pero nos está encantando. La ciudad es muy tranquila, no es tan conocida y tiene algunos sitios para visitar, que justamente es lo que les vamos a mostrar. Pero no nos queríamos ir de la ciudad sin agradecerles a Dani y a Tina, que fueron nuestros hosts. Ellos se ofrecieron en hospedarnos durante casi una semana, un reaguante. Y nada, se los queremos agradecer mucho porque para nosotros siempre es súper lindo poder conocer una ciudad con un local, de la mano de un local. De hecho, cabe mencionar, para aquellos que quieren este tipo de experiencias, si no tienen algún conocido o alguien que les ofrece, pueden utilizar Couchsurfing, que es una plataforma también donde uno puede aplicar para quedarse con locales. Uno se hace un perfil y funciona, sería algo así como un Airbnb, pero sin tener que pagar, y mucho más genial. Vamos a tener otro video justamente explicando acerca de Couchsurfing, así que estén atentos a nuestro canal.
Como en cada ciudad que visitamos de los Balcanes, no podíamos no dar un paseo por el mercado local. En 1969 aquí en Banja Luka hubo un gran terremoto que destruyó muchos edificios de la ciudad y un montón de gente tuvo que refugiarse con sus casas destruidas en carpas. Tuvo que vivir en carpas durante un gran periodo de tiempo y para recordar este momento los croatas católicos que vivían en la zona decidieron construir esta iglesia con una forma bastante particular, una forma de carpa y con un campanario bastante original, muy pocas veces visto en otras partes del mundo. Es cierto que más allá de sus centros religiosos, los restos de la fortaleza y los paisajes que rodean al río Verbas, Banja Luka no goza de grandes atractivos turísticos en comparación a otras ciudades del país. El mayor culpable de esto sin duda fue el terremoto del 69, que destruyó parcialmente la ciudad y la priva hoy de un centro histórico, haciendo que su fachada sea bastante actual. Pero por otro lado, es un destino lleno de vida nocturna y un ambiente juvenil que sí la diferencia del resto. Ahora nos encontramos en la mezquita Feradija, que fue construida aproximadamente en 1579 por Ferhat Pasha Sokolovic, quien fue gobernador de esta zona durante el Imperio Otomano. Él fue una importante figura para la ciudad, ya que durante su gobierno construyó escuelas, construyó molinos, esta mezquita, la Torre del Reloj, baños públicos, edificios, la verdad que fueron importantes para el crecimiento de Banja Luka. Desgraciadamente, la mezquita original fue destruida entre el 6 y el 8 de mayo de 1993 y dicen que incluso ese mismo año, en septiembre, fue totalmente arrasada hasta sus cimientos. En 2007 comenzó la reconstrucción de la mezquita y hoy se la puede ver tan linda como dicen que era en ese momento, y los restos de este gobernador tan importante para la ciudad yacen también en el mismo complejo de la mezquita. Pero si hablamos de centros religiosos, no podemos dejar de mencionar a una de las iglesias ortodoxas más lindas que hemos conocido. Nos encontramos en la iglesia ortodoxa más importante de la ciudad, es la iglesia de la Santa Trinidad, que fue terminada de construir en 1939 y 2 años después fue bombardeada por los nazis y terminada de destruir por el Estado Independiente de Croacia. Luego de la Segunda Guerra Mundial aquí se hizo un monumento a los caídos en la guerra sin permiso de las autoridades de la iglesia. Así que en 1993, cuando se obtuvo el permiso para reconstruir la iglesia, el monumento lo mudaron enfrente y comenzaron a construir la iglesia, que fue finalizada en 2009. Hemos tenido la suerte de conocer ciudades que no estaban en nuestro radar gracias a nuestra música. Banja Luka fue una de ellas y hoy no podemos sacarla de nuestra lista de recomendaciones para todo aquel que quiera saber más de este hermoso país. Es un destino que te ayuda a comprender mucho más sobre estas divisiones de territorio de las que tanto te hemos hablado en nuestros otros videos de Bosnia y Herzegovina.
Muchas gracias por habernos acompañado. No te vayas sin dejarnos un like si el video te ha gustado y comentarnos lo que quieras. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a disfrutar de estos recomendados. Nos vemos y escuchamos en el siguiente video.